Bien, estamos de vuelta con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que como todo el mundo sabe es un órgano de la sociedad civil muy preocupado y que ha estado librando una lucha muy intensa a lo largo de los últimos años para fortalecer el Estado de Derecho y mejorar los niveles de institucionalidad democrática que existen en la República Dominicana. Al final del segmento anterior, doctor, yo le preguntaba, realmente, ¿quién supervisa el Tribunal Constitucional? Es el gran debate. Tú sabes que cada vez que, en todo lo que fue el proceso de reforma constitucional. Y ellos tienen la última palabra en materia constitucional. Lo tienen. Bueno, ahora en principio la tiene, porque acuérdate que la última palabra la tenía la Corte Interamericana, pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento que se utilizó cuando nos adherimos a la competencia de la Corte. Hasta eso ha hecho el Tribunal Constitucional. No, es una institución que tenía incluso un juez dominicano designado, propuesto por el gobierno dominicano. No, y que nosotros como fundación inclusive fuimos en varias ocasiones conjuntamente con los jueces del Tribunal Constitucional a visita, pero bueno, eso fue lo que el viento se llevó. ¿Quién controla al Tribunal Constitucional? El Congreso Nacional. Sin embargo, se han dado ocasiones en que el Tribunal Constitucional ha declarado nulas decisiones del Congreso. Bueno, lo que pasa es, más que nulas decisiones, son artículos de leyes que aprueba el Congreso. Eso lo puede hacer el Tribunal Constitucional. Lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es, de manera preventiva, es decir, una propuesta normativa que se esté debatiendo en el Congreso, hacer juicio de valor sobre hacer juicio de valor. Tiene que necesariamente esperar que se promulgue la legislación. Ahora, ¿a qué está obligado el Congreso respecto a su relación con el Tribunal Constitucional? A que los tratados internacionales de los cuales nosotros firmamos, antes de ellos ratificarlo, ellos tienen que consultarle al Tribunal Constitucional si ese tratado no contraviene disposiciones constitucionales. Pero se da el caso de que la ratificación por el Congreso Dominicano del acuerdo que adhirió a la República Dominicana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue anterior a la creación del Tribunal Constitucional. Lo que pasó fue que en esa ocasión no fue el Congreso que se le remitió que aprobara o no el documento de aceptación de la competencia de la Corte. Fue porque la convención también lo establecía. Fue el presidente de la República que lo hizo directamente. Bueno, porque la convención que creó la Corte, la Comisión de Derechos Humanos establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, y establecía el mecanismo entre los cuales tú te adherías a la Corte, entre los cuales estaba o por vía del Congreso o el propio Ejecutivo podía vía la Cancillería tramitarle su aceptación vía su embajador ante la Organización de Estados Americanos a la OEA. Ahora, eso fue lo que hizo el presidente Fernández. Pero eso el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque el tribunal sostenía la tesis de que el presidente no tenía esa atribución, sino que era el Congreso. Ahora, evidentemente esa decisión fue una reacción a las reacciones internacionales, sí, a la sentencia 168. Acuérdate que no solamente la Corte, la propia OEA cuestionó también el propio alcance del Tribunal Constitucional respecto a haber ido más allá de lo que, ahora, de lo que eran sus posibilidades. La República Dominicana es miembro pleno de la Organización de Estados Americanos y la Corte es un instrumento, un organismo de la OEA. Así es. Y la adhesión a la OEA y la firma del tratado implica la sumisión y la aceptación de todas las decisiones que tome la Corte Interamericana. Sí, de una u otra forma, porque yo creo que lo que pasa, cuando tú asumes la posición de que tú te quieres salir de la competencia de la Corte, para que tú tengas una idea, eso es tan fuerte, habiéndote acogido, tú tienes que denunciar la convención. Exactamente. La propia Corte no te acepta, la Corte no acepta lo del Tribunal Constitucional. Los casos siguen llegando a la Corte. Ahora, cuando se discutió la creación de la Corte, del Tribunal Constitucional, se estableció un debate, surgió un debate sobre si convenía hacerlo un órgano independiente o una sala Así es. de la Corte Suprema de Justicia, porque de hecho
el tema aquel de la sentencia, el carácter de lo, ¿cómo dice? Irrevocablemente juzgado. Irrevocablemente juzgado era una decisión o una atribución de la Suprema Corte de Justicia, pero ya no es. Porque, no, ya no lo es. Ya no lo es porque el Tribunal Constitucional tiene la vocación y la potestad para declarar nulas decisiones de la Suprema Corte. Pero oye, ¿cuál es materia constitucional? Oye, ¿cuál es la lógica? Lo que pasa es que una sentencia es un acto de poder. Cuando tú, por ejemplo, mediante una sentencia le expropia a una gente una propiedad, cuando tú mediante una sentencia condena 30 años a una persona por una imputación que se le hace, o cuando mediante una sentencia tú autoriza el embargo de un inmueble a un tercero, esos son actos de poder. Y en todos los países del mundo, como actos de poder, tienen que ser revisados, ya sea por la sala que tú hablas, adscrita a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo en Costa Rica se le llama la cuarta sala, o el Tribunal Constitucional, que es un órgano extrapoder al Poder Judicial. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí se dio el debate de si era al interno de la Suprema Corte de Justicia o un órgano extrapoder. Y nosotros sostuvimos la tesis de que nosotros preferíamos que fuera un órgano extrapoder, y te voy a decir por qué. Porque el Poder Judicial todavía sigue siendo muy débil en nuestro país. Muy débil. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que esa cuarta sala le iba a revisar las decisiones de las demás salas de la Suprema Corte de Justicia de la que ella iba a ser parte. Por ejemplo, en Costa Rica, que ese es el modelo, mira, Miguel, ahí se dan unas crisis. Ahora, entre esa cuarta sala y la demás sala, la sala civil, la sala penal y la sala que conoce los contenciosos administrativos, te estoy hablando de Costa Rica, y se arman unas crisis ahí que ahora, no te puedes imaginar. Todas las decisiones que se toman en un tribunal, no importa la naturaleza de la decisión, están vinculadas, íntimamente asociadas a la Constitución de la República. Todas. Al tema. Todas, ya sea cuando se trate de una propiedad, todas. Se trate de la vida de las personas, de un derecho fundamental todas. Y todo. Entonces, además son órganos constitucionales. Son órganos constitucionales. O sea, cuando tú te vas, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, el mismo Ministerio Público, cuando tú te vas a la Policía Nacional, que ya es un órgano constitucional en virtud de la Constitución del 2010, como tú dices, ya todo está sometido y sujeto a lo que dispone la Constitución. Lo que quiero decir es, ¿era necesario realmente una corte, un tribunal constitucional? Yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque el balance, independientemente de esas decisiones, a mi juicio, estoy hablando no como, estoy haciendo un análisis desde el punto de vista jurídico, desacertadas, a mi juicio, eran necesarias porque nosotros tenemos debilidades institucionales muy fuertes y yo creo que hay decisiones que ha dado el Tribunal Constitucional que han contribuido a fortalecer. Te voy a poner un ejemplo. En la Policía Nacional se tenía la costumbre de despedir a sus miembros. Por quítame esta paja. Ahora tú tienes que tener una causa, ¿tú entiendes? Y ahora, tú tienes que, si lo va a quitar, ya tú te tienes que someter al debido proceso. Sí, pero, y así te digo que hay muchísimas cosas. Pero yo pienso que si bien ese tipo de cosas son importantes, a mí me parece que lo más relevante es el hecho de que esa reforma, ¿no?, que creó el Tribunal Constitucional, creó una superestructura por encima del Poder Judicial, sí, esa es una por la naturaleza misma, que está exenta de toda supervisión por el momento. Entonces, en principio. Porque acuérdate que ellos son sujetos de juicio político. Pero dada la debilidad del sistema judicial y de la democracia misma en la República Dominicana, la creación de ese poder que está por encima incluso de todos los poderes de la República Dominicana. Está por encima. No hemos creado un monstruo. No, yo pienso que no. Yo creo, oye, y es el debate y mis diferencias que yo tengo, por ejemplo, y escúchame que te saque de tema, por ejemplo, en la actual coyuntura con la aprobación de la ley de partidos políticos. Nosotros no podemos seguir aprobando leyes sobre la base de nuestras debilidades institucionales. O sea, nosotros no podemos legitimar en lo que desde el Congreso se apruebe el desastre institucional que tenemos. Nosotros tenemos que ir
buscando la manera de que las leyes y la Constitución contribuyan a que nuestro Estado y nuestras instituciones se fortalezcan. Esa es una realidad. Y en todos los países en donde existen estos órganos extrapoderes, los procesos, la tendencia es que aportan a ese fortalecimiento institucional. Si tú te vas, por ejemplo, a Colombia, tú me dirás, concho, pero no me haga eso, Servio Tulio. No me ponga ejemplo a Colombia, que Colombia está desde el punto de vista institucional, aun cuando tiene muchísimos problemas. 70 años de guerra contra el narcotráfico. Sí, pero las instituciones seguían funcionando. Seguían funcionando. Seguían funcionando. Y en el 90 Colombia hizo unas reformas. Obviamente tuvo que meter preso como 200 gente. Ahora, en todos los países del mundo, las reformas tienen como fundamento la adecuación de lo que se va a modificar a los cambios que se han producido en la sociedad y en el resto del mundo. Claro, especialmente porque vivimos en un mundo, no vivimos en el ostracismo, ¿no? Obviamente. A nivel continental. En el país, por ejemplo, lo que parecen ser las reformas más fundamentales se han hecho por capricho y para satisfacer las necesidades y cubrir los temores de los partidos políticos. En su mayoría, sí. En su mayoría. Cuando en lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la Constitución y de la reelección presidencial, por ejemplo, y de la integración de la Junta Central Electoral, como todos los partidos se conocen la capacidad del otro para hacer fraude, claro. Y eso está demostrado a lo largo de nuestra historia. Aparte de que son ellos mismos que lo dicen. Pues sí, exactamente. Los mismos políticos. Sí. Entonces, se modificó. Porque los fraudes en los colegios electorales que se hacen. Sí. Desde 1994 al 2018 han ocurrido 24 años, ¿no? 24 años, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, 6, 18, 24 años. Bien. Reformamos la Constitución para prohibir la reelección. La volvimos a reformar para restablecer el principio de la reelección. La volvimos a reformar para prohibir la reelección y la volvimos a modificar para establecer el principio de la reelección presidencial, que los mismos que habían prohibido la reelección entendían que era el sistema más moderno y el sistema más adecuado al sistema político dominicano. 2 y vete a tu casa, ¿verdad? Y a goodbye, como dice la canción. A mí me gusta el sistema mexicano, 6 años y se acabó. 6 años, sí, pero 6 años me parece mucho en un país tan... No, pero se acabó, se acabó. Pero lo que yo digo, lo mismo pasaba con la Junta Central Electoral. Tenemos una junta de 3, después la modificamos de 5, después le agregamos 2, después 2 más, después volvimos a 7, después volvimos a 5, le agregamos unos suplentes. Entonces, todas esas cosas no han ayudado en el fondo, no han ayudado a fortalecer el sistema político dominicano, ni a fortalecer el clima de garantía ciudadana. Pero ahí lo que pasa es que hay reformas que quedaron pendientes. Por ejemplo, el régimen electoral que tú hablas. ¿Cómo tú puedes...? Es que hacemos las cosas a medias. Mira, aparte de que las reformas llegaron tarde, quedaron inconclusas. Por ejemplo, nosotros hicimos una reforma al régimen electoral, como tú dices. Desde el punto de vista constitucional, inclusive deslindamos lo que eran las funciones orgánicas de la Junta y las funciones jurisdiccionales. Ya lo separamos, porque siempre había un conflicto a lo interno de una Junta que organizaba y era finalmente la que conocía si lo que organizó era correcto. Bueno, ya eso se deslindó. Pero ¿qué es lo que falta aquí? Ha faltado, y es el problema de todo. Todas estas debilidades institucionales que tuve se debe a eso. Esa es la génesis. Que nosotros tenemos un sector que son los políticos, que ellos no se han querido someter a los... Doctor, pero hay una cosa, nos queda muy poco tiempo, pero hay una cosa que a mí me preocupa. Es un sector que anda de su cuenta y lo ha desvirtuado y lo ha invadido todo hasta tal punto que yo he llegado a la conclusión que si esto sigue como va, para tú ser alguien o hacer algo en este país te va a tener que inscribir un partido. Doctor, nos queda poco tiempo y yo le voy a robar el programa en unos minutos. Bueno, le voy a agregar, no le voy a robar. Pero es en serio que estamos terminando. No, déjeme decirle algo, déjeme preguntarle algo, por ejemplo. La reforma que creó la nueva estructura de la Junta Central Electoral se aprobó y se nombraron los jueces, pero todavía la ley que regula esa Junta... No se ha aprobado. No se ha aprobado y no contempla la estructura existente. No. Porque la ley habla de que son 2 cámaras, una administrativa, responsable de organizar y administrar las elecciones, claro, y una contenciosa
que ahora fue sustituido por un Tribunal Superior Electoral. Entonces yo me pregunto, ¿de qué manera pueden ser legítimas, absolutamente legítimas, nos queda un minuto, doctor, absolutamente legítimas las decisiones de una Junta cuya ley que la regula no contempla y no reconoce la estructura de esa Junta? No, y aparte de eso, es que ese es el problema. Pero no es una cosa preocupante. No, pero es que pero te estoy diciendo que no es que es preocupante. Porque a veces los mismos políticos no son conscientes, inclusive, hasta de las omisiones y de las cosas que ellos aprueban. Tú no te imaginas el problema que se ha dado o que se daba. Gracias a Dios que por el temperamento que tiene el presidente de la Junta y el temperamento que tiene el del Tribunal Superior Electoral, ese asunto como que se ha diluido. Ahora pero las contradicciones fácil, y los problemas que se dan entre un órgano y otro, por eso que tú estás planteando. Pero es tan fácil adecuar la ley a la lo que pasa es que para tú modificar la ley electoral, que es la que regula la Junta, tú tienes que modificar una serie de artículos que impactan la forma de hacer política en este país. Bueno, yo no quisiera verme en los pantalones de los miembros de la Junta Central Yo tampoco Electoral. me quisiera ver, porque Dios quiera que no se tengan que inmolar en el próximo proceso. Así es, doctor, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra Gracias invitación. a ti, Miguel. Ha sido muy interesante y muy divertida nuestra entrevista de hoy. Esperamos que todos los amigos televidentes hayan disfrutado de esta entrevista. Les deseamos un buen resto de la noche y los esperamos mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.